Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hace mucho que no subo videos, pero bueno, viendo los comentarios de la gente, vi que les gustaba la forma que explicaba, decidí seguir haciendo videos. Así que hoy les traigo un video de cómo cambiar el disco rígido de la Play 4, ¿sí? Cambiar el disco, descargar el software del sistema e instalar el software del sistema. También es válido para personas que únicamente lo que quieren es instalar el sistema. Lo que tendrían que hacer es evitar la parte donde explico cómo cambiar el disco rígido. ¿Por qué cambiar el disco rígido? Ya sea por una cuestión de falta de almacenamiento o que, por ejemplo, les anda lento el sistema o les tira algún error y quieren probar si reinstalando el sistema o cambiando el disco rígido se soluciona. Así que sin más preámbulo, vamos a la presentación y luego a la explicación. Lo que vamos a necesitar para hacer el cambio de disco rígido es la Play 4, que vamos a cambiar el disco rígido, ¿sí? Mínimo 500 GB, destornillador Phillips, cable USB, micro USB, joystick de Play 4 y un pendrive. Yo recomiendo que mínimo sea 8 GB. 4 puede ir también, pero 8 sería mejor. Conectamos el pendrive al USB de la máquina. Una vez en la PC, vamos a Google, ¿sí? Esto es válido para todos los países. Van a Google y ponen software PS4 en el buscador. Lo que van a hacer es ingresar, normalmente es al primer link, ¿sí? Donde tienen que fijarse que diga www.playstation.com. Ingresan y van a encontrar directamente la página para bajar la actualización. Ahora, ojo acá, porque tenés dos archivos, uno que es de actualización y otro que es de reinstalación, ¿sí? Mucha gente se equivoca y lo que hace es descargar el de actualización. El problema con eso es que nunca se los va a tomar, ¿sí? Cuando cambian el disco. ¿Por qué? Porque no encuentra el archivo original en el sistema, ¿sí? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es descargar el archivo de reinstalación. Una vez que descargaron el archivo, a mí me tardó aproximadamente 5 minutos, pero depende de la velocidad de conexión de cada uno. Van a buscar el archivo y hay que pasarlo al pendrive. Pero primero es importante que el pendrive esté formateado en FAT32. En el caso de que no lo tengan formateado en ese formato, lo que tienen que hacer es ir a este equipo o mi PC, apretar botón derecho sobre el pendrive, poner formatear y acá les va a dar el sistema de archivos. Yo lo tengo en FAT32 como predeterminado, no lo voy a hacer, pero tendrían que apretar ahí y iniciar. Es importante que sepan que cuando hacen ese procedimiento, todo lo que tengan en el pendrive se borra. Bueno, una vez que están adentro del pendrive, yo ya copié previamente el archivo, lo pego y una vez que termina de pasar van a tener que crear dos carpetas. Una que diga
Esto es importante porque si no la consola no lo va a reconocer. Uno que diga PS4 y el otro que diga update. El de Play 4 queda como en la raíz y el de update va adentro, ¿sí? Bueno, ahora entran acá, van a ver la carpeta que dice update y en esta carpeta es donde iría el archivo que descargamos para instalar el sistema. Así que volvemos a la raíz de la memoria, seleccionamos el archivo de reinstalación del sistema, lo movemos hacia la carpeta PS4, ingresamos en la carpeta y movemos el archivo dentro de la carpeta update. Una vez que hacemos eso, ya está. Con el pendrive terminamos. Lo único que falta es sacar el hardware de forma segura, para lo cual vamos al sector inferior derecho y ponemos expulsar device, siempre seleccionando el pendrive, ¿no? Una vez que hacemos eso, ya podemos sacar de forma segura el pendrive. Listo. Bueno, para cambiar el disco es fácil. Realmente no tiene mucha ciencia. Esta es la parte donde se encuentra el disco. Lo que hacen es deslizar el plástico. Lo sacan. Y esto sería el disco rígido. Acá normalmente viene con un tornillo, pero ya se lo saqué. Y acá tenemos el disco. Lo que tenemos que hacer es, con el destornillador Phillips, es sacarle 4 tornillitos. Yo siempre recomiendo no tocar la parte de abajo, ¿sí? Siempre de los costados, para evitar que con la estática se dañe el disco rígido. Con el nuevo disco lo colocamos. Volvemos a poner el disco en su lugar, el nuevo disco. ¿Cómo van a saber que ya llegó hasta el final? Cuando el agujerito este coincida, ¿sí?, con el de abajo. Acá pongan el tornillo que va. Yo ahora no lo voy a poner, pero pónganlo y ponen la tapa. Bueno, ahora nos queda la parte más fácil, que es la de reinstalar el software del sistema. Para eso, lo que hacemos es conectar la consola a la corriente y a la tele con el cable HDMI, el joystick por medio del cable USB a la consola y el pendrive. Ahora lo que hacemos es mantener apretado el botón Power hasta que hace otro pip. Ahí lo soltamos y vamos a la tele. Una vez en la tele nos va a pedir que conectemos el DualShock por medio del cable USB y pulsemos el botón PS. Nosotros ya lo conectamos, pulsamos el botón PS. Una vez que hacemos eso, tenemos que ir a la opción 7, en este caso, ¿no?, que es la inicializar Play 4, reinstalación software del sistema. Sí, eso es para reinstalar
desde cero. Apretamos el botón X, como dice abajo a la izquierda, y acá nos va a preguntar, nos va a decir que conectemos un dispositivo USB que contenga los archivos de actualización, en este caso versión 8 o posterior. Nosotros ese archivo ya lo tenemos en el pendrive, ¿sí? Así que vamos a la derecha y ponemos aceptar. Luego de unos segundos nos va a indicar de que se va a perder todos los datos, usuarios y demás, que si nosotros tenemos logueada nuestra cuenta PSN, normalmente lo que es trofeos, partidas, guardadas y demás quedan sincronizadas ahí. Si todo lo que es juegos, si lo compraron con su cuenta de PSN, los pueden volver a descargar. Si no, no los van a poder descargar si usaron la cuenta de un tercero. Esto puede ser que con el tiempo cambie. Yo digo al día de hoy cómo es. Después acá vamos así y va a empezar a inicializarse. Es normal que brevemente se pierda la señal de la TV y vuelva a encender y comience con la instalación del software. Ahí se comienza a instalar el sistema. Ahí dice, instalando archivo de actualización, no apague la Play 4 durante la instalación. Luego de la instalación se haya completado, la Play se reiniciará automáticamente. Perdonen mi inglés, no es muy bueno, pero básicamente lo que dice es eso. Así que eviten de que en el proceso de instalación se reinicie, o fíjense que esté bien conectado a la alimentación. Así, de esa forma evitan de que se dañe la consola, porque cuando está la instalación, si se corta en el medio se puede llegar a dañar la consola. A veces no pasa nada y a veces se termina dañando y ya ahí la van a tener que llevar a un servicio técnico, y el arreglo no suele ser barato de estas consolas.
Como indicaba ahí, se reinicia la consola una vez que finaliza la instalación. Ese es el fondo, digamos, de pantalla que tiene mi tele. Y en breve ya tiene que volver a iniciar la consola. Ahí dice que no apagues la Play. Bueno, es probable que lo haga un par de veces porque es parte del proceso de reinstalación del sistema. Una vez que aparece el loguito de Play, normalmente es porque ya terminó. Bueno, ahí nos pide que conectemos el joystick. Nosotros ya lo tenemos conectado. Apretamos el botón PS. Seleccionamos idioma. Siguiente. Acá ponemos cancelar. Si ustedes quieren configurar, lo configuran. Seleccionamos horario. Acá estamos en Buenos Aires. Fecha. A ver. Hoy es 20 de noviembre. De 2020. Y la hora exacta son las 9:08 AM. Ponemos aceptar. Siguiente. Aceptamos los acuerdos de usuario. Iniciar. Luego ingresamos al usuario 1 y listo. Ya pueden usar la Play con normalidad. Bueno, este tutorial es válido, como ya dije antes, tanto para cambiar el disco como reinstalar el sistema. Si solamente quieren reinstalar el sistema, eviten la parte donde explico cómo se cambia el disco, ¿sí? Pero el procedimiento es exactamente el mismo. Así que bueno, este fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, ¿sí? Les voy a dejar un saludo. No olviden darle like, compartir y dejen en los comentarios el tipo de contenido que les gustaría que tengamos en el canal. Hasta el próximo video.